Bueno, chicos, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Muy bien. Buenos días, profe. Bueno, me alegra mucho que estén muy bien, me alegra mucho verlos un sábado nuevamente aquí en nuestra clase de Buenos días, Ciencias profe. Sociales. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a tener una actividad un poquito diferente porque preparé la presentación del trabajo del ensayo que ustedes deben entregar a final del periodo, ¿listo? La idea es que nosotros hagamos una clase hoy sobre cómo se tiene que entregar el ensayo, cuál es el tema, de qué se tiene que tratar el ensayo como tal y adicionalmente vamos a tener más adelante por ahí dentro de unas 4 o 5 clasecitas, vamos a intentar repasar un poquito el tema para que no nos quede, pues como para sacar ya de dudas, pero el día de hoy es como tener una idea muy general del ensayo. ¿Listo? Entonces, chicos, antes de iniciar, pues primero pedirles el favor del micrófono. Tengo aquí dos personitas que tienen el micrófono encendido. Listo, muy bien. Micrófonos apagados, cámaras apagadas, por favor, y pues solamente vamos a encender el micrófono cuando vamos a hacer una participación activa de la clase. ¿Listo? Adicionalmente, pues igual que siempre recordarles que todas nuestras clases están en el canal de YouTube para que por favor se pongan al día, las revisen, miren si de pronto han faltado o inclusive si no han faltado, pues igual ahí pueden nuevamente ver la información que se dio durante las diferentes clases. Listo. Y bueno, iniciando, vamos a empezar con nuestra frase del día de hoy. Ya saben que siempre les traigo una frasecita. Y pues esta frase es un poquito más reflexiva como para la vida personal de cada uno de nosotros. Se las acabo de enviar por el chat y la frase dice, deja salir tus miedos para que tus sueños puedan entrar. ¿Listo? Y pues esto tiene mucho que ver con ese dicho de que si nosotros tenemos el armario lleno de ropa vieja, pues nunca vamos a tener espacio para la ropa nueva, ¿cierto? Entonces tenemos que ir desechando esas cositas que de pronto ya son muy antiguas, que ya no nos hacen mucho bien, que no nos sirven en nuestro corazón y desecharlas de nuestra vida para poder empezar a cumplir esos sueños y esas metas que tenemos. También, pues que a veces nos pasa que tenemos unas situaciones en donde nuestro corazón nos dicta diferentes miedos. Yo no puedo, yo no soy capaz, yo no voy a lograr esa meta, ¿cierto? Y el temor nos puede más que realmente la capacidad de cada uno de nosotros, ¿listo? Entonces, pues es la frase que les traigo para hoy, se las quería compartir. De pronto a alguno de ustedes les pueda servir para dar un paso adelante en este momento, para tomar una decisión que tengan que hacerlo. No lo tomen con miedo, no lo hagan con miedo si es en busca de sus sueños y de las metas que cada uno de ustedes tiene. ¿Listo? Bueno, muy bien. Voy a pasar, chicos, entonces a compartirles dos documentos que tengo, que es con respecto al tema del ensayo. ¿Listo? Ya saben que la clase de hoy vamos a dejar en pausa las preguntas. Por esta clase las vamos a dejar en pausa. Vamos a hablar sobre el tema del ensayo y pues hagan todas las preguntas que les surjan, chicos. Espérenme, ya les voy a compartir, espérenme un segundo. Pero bueno, mientras puedo compartir, chicos, hagan todas las preguntas que tengan que hacer sobre el ensayo porque en este momento es el momento en el que vamos a resolver las dudas. ¿Listo? Entonces, lo primero va a ser, ¿cuáles son como las condiciones que tiene el ensayo? ¿Listo? Entonces, aquí les traje este documento para que miremos cuáles son las condiciones que tiene el ensayo. ¿Listo? Bueno, me van a hacer el favor y no me van a rayar la pantalla, por favor. Aquí ya los acabo de bloquear. Listo. Dice que vamos a tener entonces el ensayo en hojas tamaño carta. ¿Listo? Aquí, por favor, agréguenle que las hojas pueden ser blancas o pueden ser cuadriculadas. ¿Listo? Las hojas pueden ser blancas o cuadriculadas, pero son en tamaño carta, ¿sí? ¿Qué sucede? Que no vamos a presentar nuestro trabajo en computador como ustedes ya lo tenían hecho como en otras asignaturas o en otros cursos, no. Lo que vamos a hacer es que el trabajo se va a hacer solamente a mano en hojas blancas, ¿sí? No vamos a recibir trabajos hechos a computador.
Y lo último es que el trabajo lo deben entregar en una carpeta de presentación. ¿Listo? La carpeta de presentación es importante para entregar el taller. ¿Listo? Esas son las 3 condiciones generales que tiene el texto. ¿Qué se va a calificar? Pues aquí tengan en cuenta que tienen que tener buena ortografía. También tienen que tener buena caligrafía, que significa que la letra tiene que ser legible, chicos. Ustedes tienen que tener una letra, o sea, el ensayo tiene que ser en una letra que sea, que si yo tengo que leerlo no me vaya a costar, que yo entienda. No, por favor, sin tachones. ¿Listo? Si ustedes se equivocan, es mejor que inicien desde otra página, desde otra hoja, o es mejor que inclusive si es necesario utilicen corrector, ¿listo? Pero no vayan ahí a coger con el esfero a tachar como a veces pasa, ¿listo? Y se va a respetar el margen, ¿listo? No que si se me acabó la hojita, entonces allá en el bordecito voy a coger a escribir, no, por favor, respetamos los márgenes, buena ortografía, buena letra, sin tachones, vamos a hacer el trabajo a mano y lo vamos a entregar en una carpeta de presentación. ¿Listo? Los temas que ustedes pueden elegir, se los voy a enviar aquí por el chat, son los mismos temas que estamos viendo con las preguntas del módulo. ¿Listo? Entonces aquí tienen los temas. Y entonces tenemos 2 opciones, ¿sí? Pueden hacerlo sobre uno de los 2. El primer tema son las civilizaciones antiguas. Acuérdense que nosotros hablamos sobre Mesopotamia, sobre Egipto, sobre China. ¿Listo? Entonces, sobre las civilizaciones antiguas lo pueden hacer. O si no quieren sobre ese tema, lo podemos hacer sobre el Imperio Romano, que también recuerden que hemos visto el auge, los reyes que estuvieron allí, también cuáles fueron las causas de la caída del imperio, etc. ¿Listo? Esos son los 2 temas que pueden elegir. Solamente el ensayo es sobre uno, ¿listo? Son 2 temas, pero el ensayo es sobre uno de los 2, ¿listo? Y el documento entonces lo van a entregar de la siguiente manera. El ensayo no tiene contraportada, ¿listo? Solamente va a tener una portada. Entonces me van a hacer el favor y en esa portada vamos a colocar inicialmente el nombre de la institución, ¿listo? En dónde están estudiando. El título, entonces, por ejemplo, si mi ensayo es sobre, digamos que sobre el Imperio Romano. ¿Listo? Entonces el título, yo en el título coloco ensayo sobre el Imperio Romano. ¿Listo? Nombre del estudiante, entonces yo me llamo Pepito Pérez y ahí le pongo mi nombre Pepito Pérez. Me hacen el favor y colocan 2 nombres, 2 apellidos, ¿listo? No solamente uno. Me colocan el nombre completo, ¿sí? No que porque yo me llamo Gustavo voy a poner ahí solo Tavo. No, nombre completo porque es un documento formal, ¿listo? El ciclo, pues vamos a colocar aquí ciclo 3, ¿listo? Y el lugar, pues ya saben que nos encontramos, bueno, acá es lugar y fecha. ¿Listo? Entonces ya saben que nos encontramos, bueno, digamos, si estamos en Bogotá o si estamos en otra región, vamos a colocar distrito capital, vamos a colocar la fecha. ¿Listo? Entonces decimos que es, por ejemplo, hoy estamos a 28 de agosto. ¿Listo? Hasta aquí, chicos, ¿tienen preguntas, dudas o comentarios? Solamente hemos visto las condiciones y la portada. Profe, una pregunta, ¿cuándo toca entregarlo? Este trabajo se entrega al final del periodo cuando entreguen las hojitas de respuesta. Con las hojitas de respuesta hay que entregar el ensayo. Ok, gracias. Listo, muy bien. Bueno, chicos, y entonces ahora sí pasando a la estructura como tal, en la estructura vamos a tener estas características de aquí. ¿Listo? Vamos a colocar nuevamente el título. Sí, vamos a colocar por favor otra vez el título para poder empezar en orden. Entonces mi título nuevamente coloco ensayo sobre el Imperio Romano. Recuerden que el trabajo es a mano, ¿listo? Entonces tengo que definir un objetivo, ya vamos a explicar un poquito esa parte, pero por ejemplo aquí yo coloco pues explicar la historia del Imperio Romano.
De pronto alguno de ustedes no me quiere explicar la historia, sino que de pronto alguno de ustedes lo que quiere hacer es reconocer los avances científicos y culturales del Imperio Romano. ¿Listo? Así sucesivamente, no importa qué es lo que, cuál, o sea, qué es el tema que ustedes van a elegir, sino qué es lo que quieren explicar. Dime. ¿Se entrega físico o digital? En físico. En físico, en la sede donde ustedes se matricularon, cuando lleven las hojas de respuesta llenas, ese mismo día entregan el trabajo. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Está para el 18 de noviembre programados, ¿no, profe? Es que depende de la sede, hay unas sedes que tienen unas fechas y hay otras que tienen otra, entonces es mejor que lo pregunten directamente con el director de sede. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, muy bien. Bueno, luego sigue el tema de la introducción, ya les voy a explicar qué es, luego seguimos con el desarrollo y luego seguimos con las conclusiones. ¿Listo? Es decir, la primera parte del ensayo va a ser una introducción, qué es lo que yo estoy hablando sobre el Imperio Romano, qué es lo que quiero explicar. Entonces yo digo aquí en la introducción, lo más general, el Imperio Romano se ha destacado. Y bueno, ahí ustedes van colocando ahí por su ejército, por haber conquistado Grecia, por haber sido el imperio más grande de la historia, etc. ¿Listo? Luego vamos a colocar el desarrollo. Entonces, en el desarrollo lo que vamos a decir es ya a tocar el tema con mucha más profundidad. ¿Listo? Entonces, en el desarrollo pues empezamos que cuando se funda Roma, entonces Roma se funda. Hay dos historias, ¿no? Ya las vimos también en clase, entonces hablamos de que hay una historia de fundación de manera mitológica, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a hablar la mitológica y la escrita, entonces empezamos a hablar qué conocemos de Roma, qué es lo que han dicho, qué es lo que se sabe y cómo finalmente Roma llega a ser el imperio que fue. Entonces decimos Roma fue uno de los imperios que tuvo mayores avances militares, por ejemplo, porque ellos son famosos por haber tenido el mejor ejército que ha existido sobre la faz de la tierra, por sus prácticas, por toda su situación militar en general. ¿Listo? Entonces, en el desarrollo vamos a hacer ya una explicación más grande de lo que es el Imperio Romano. Y pues las conclusiones, ¿cierto? Entonces las conclusiones puede ser, por ejemplo, pues que Roma fue una de las sociedades más avanzadas, ¿cierto? Y bueno, ya vienen ahí ustedes con otras ideas con respecto a Roma, ¿listo? Introducción, desarrollo y conclusiones, pero quiero hacerles una explicación un poquito mejor ahorita con otra presentación que les tengo. Vamos a ver finalmente el tema de la bibliografía. Pues chicos, bibliografía es súper importante, súper necesaria. Y aquí vamos a colocar de dónde sacamos la información, ¿sí? Porque sucede que ustedes pues no tienen la información del tema. Ustedes no tienen como tal lo que está sucediendo. Lo que pasó no lo conocemos nosotros, sino que eso está escrito en libros, eso está en páginas de internet, eso está en videos de YouTube, o sea, le vamos a reconocer a cada quien pues su información que nos prestaron para poder hacer el ensayo. Entonces aquí me colocan, por ejemplo, si ustedes sacan la información de Wikipedia, digamos, entonces tenemos Wikipedia. Me van a decir de qué año fue la información que consultaron. Ahí todas las páginas, chicos, todas las páginas de internet tienen el año, entonces no sé, por ejemplo, Wikipedia está actualizada casi siempre al 2021. ¿Listo? Y aquí pues me colocan entonces el título de esa página que ustedes consultaron. Entonces puede ser el origen del Imperio Romano. ¿Listo? Y pues aquí me hacen el favor y colocan el link. ¿Listo? Si la información la sacaron de Wikipedia, ¿listo? Entonces sí es importante como que señalen de dónde sacaron esa información, si fue de un lugar, si fue del otro, para que nosotros sepamos también que no fue, pues digamos, como una consulta externa o algo por el estilo. Bueno, hasta aquí, chicos, preguntas. No, yo he entendido bien. Ya está bien claro, maestra. Listo. Gracias.
Bueno, muy bien. Entonces, chicos, voy a pasar a otra partecita sobre el ensayo para que les quede un poquito más claro cómo hacerlo. Les tengo acá un ejemplo. Pues digamos, acá tengo como la explicación ya de todo lo que les acabo de decir, pero quiero que veamos el ejemplo, ¿listo? El ejemplo de un ensayo. ¿Listo? Entonces, ya les expliqué lo que es la introducción, el desarrollo y las conclusiones, pero quiero que lo miremos desde acá. Entonces, la introducción, chicos, esa introducción aquí pues también es llamada tesis, ¿sí? Y entonces dice que es la idea u opinión que se quiere defender o reflexionar. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que si vamos a hablar del Imperio Romano, justamente es una idea muy general que habla sobre lo que es el Imperio Romano o lo que fue el Imperio Romano, ¿sí? Miren que acá nos van a empezar a dar un ejemplo con respecto al tema de la educación. Entonces, en la educación dice, la tesis, imagínense que fuera un ensayo que nos hablara sobre la educación. La tesis, pues dice que la educación es la base del desarrollo de un país. ¿Listo? Entonces miren que ahí hay una tesis central y es el hecho de que la educación ayuda a un país a desarrollarse. ¿Ven? Por supuesto que la introducción tiene que ser un poquito más larga porque la tesis es como dos frases, pero la introducción debe ser un poquito más extensa, en donde ustedes pues hablen un poco más sobre el Imperio Romano. ¿Sí? No solamente vamos a decir el Imperio Romano fue el mejor imperio que ha existido sobre la historia de la humanidad. No, ¿listo? Lo que vamos a hacer es que va a ser algo extenso, pero este solamente es un ejemplo chiquito para que se ubiquen también con los ejemplos, ¿listo? Luego tenemos, acá es llamado premisa o base, ¿listo? Pero se llama desarrollo. Fue el mismo que les expliqué ahorita cuando teníamos el otro documento. Entonces, miren que en esta premisa o en este desarrollo dice, entregamos información que permite defender la tesis. ¿Listo? Entonces la tesis era que la educación ayudaba al desarrollo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hablar sobre algo que soporte por qué la educación es importante para el desarrollo. Y pues miren lo que dice. La educación permite que se avance socialmente, que haya desarrollo en la población, que se desarrolle la tecnología, que se desarrolle la investigación intelectual. Miren, si ven cómo estoy justificando que la educación sirve para el desarrollo, ¿cierto? Entonces miren que esta segunda parte de ese desarrollo que va a tener el texto tiene que ser apuntándole al avance social. ¿Listo? Muy bien. Luego tenemos esta parte que habla de garantías, pero estas garantías todavía están dentro del desarrollo. Cuando yo estoy hablando sobre el Imperio Romano y yo digo, es que ellos fueron los más importantes, ¿por qué? Y ahí yo empiezo a decir, ¿por qué? ¿Qué fue lo que tuvo el Imperio Romano que no tuvieron más imperios? Ellos tuvieron un avance en la metalurgia increíble, ¿cierto? Tuvieron unos avances en la parte militar, ellos tuvieron avances en leyes también, ¿cierto? ¿Ven cómo yo voy justificando esa idea? Entonces, lo primero que digo es el Imperio Romano fue el mejor imperio que ha existido, el más grande, y empiezo a decir cosas que justifican por qué ese fue el imperio más grande y pues el mejor. ¿Listo? Pregúntame, por favor. Sí, maestra, qué pena. ¿Me puede regalar la segunda es que le estoy tomando foto y se me pasó rápido? Claro que sí. Espérame, ya te la entrego. Esta. Profesora, una pregunta, uno más o menos de cuántas páginas la puede dejar. Gracias. De 3. De 3 3 páginas. páginas. Lo mínimo son 3 páginas. ¿Listo? Y si uno, profesora, y si uno la deja de 2:30, ¿por qué? Pronto no la alcance o algo. Sí, te va a alcanzar porque los temas son muy largos. Del Imperio Romano se han escrito cualquier cantidad de libros completos,
¿sí? En Internet hay cualquier cantidad de videos, de escritos, páginas que tienen la información. Y ni decir sobre las civilizaciones antiguas que son Mesopotamia. Mira, en Mesopotamia ustedes pueden hablar, por ejemplo, de cómo surge la escritura en la comunidad de los sumerios. ¿Sí? De cómo, por ejemplo, los babilonios, ellos también tuvieron grandes impactos en la civilización de Mesopotamia, de la parte de la agricultura, cómo fue que Mesopotamia empezó a desarrollar la agricultura para generar una sociedad alrededor de los ríos. O sea, hay muchas cosas que se pueden hablar, ¿sí? Claro que sí te alcanza para 3 páginas y yo creo... Aquí pues ya comentándoles a ustedes, chicos, yo creo que si ustedes realmente se empapan del tema, 3 páginas no les van a alcanzar. No les van a alcanzar porque esto es, o sea, los 2 temas son temas que dan muchísimo de qué hablar. Por ejemplo, el que vaya a hablar de la civilización de Egipto. Egipto es una civilización muy exótica para estudiar. ¿Sí? Allá es muy curioso hablar, por ejemplo, de los dioses que tenían los egipcios, digamos, los rituales de cosmetología que tenían las mujeres en Egipto para no envejecer. También de cómo se tenía esa creencia de que los muertos, pues que la gente nunca moría, sino de que había como un tipo de reencarnación, como de que uno volvía, ¿cierto? O sea, hay como bastantes temas muy curiosos, tanto en la ciencia, por ejemplo, en Mesopotamia serían científicos, también podemos ver esa parte cultural de Egipto. Hay muchos temas que se pueden hablar, ¿sí? Créanme que 3 páginas les va a alcanzar. Chicos, no son 2, no son 2 y media, son 3. Ya digamos si se pasan, si son 4 o 5, no hay inconveniente. Pero si menos de 3, no. ¿Listo? Bueno, ahora sí pasemos entonces a las garantías. Las garantías, entonces yo les estaba comentando que es en donde nosotros vamos a empezar a justificar, ¿cierto? Entonces yo ya les di, la idea principal decía que yo ya les dije, Roma fue el mejor imperio del mundo, ¿cierto? Ahí ya les di la primera. Pero, ¿por qué? Entonces tengo que empezar a justificar por qué. ¿Listo? Bueno, esto ya lo habíamos explicado. Y vamos a cerrar entonces con lo que se llama el respaldo, ¿sí? Que el respaldo también iría entonces dentro del desarrollo, pero ese respaldo es el que le da una garantía a lo que nosotros estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo a ustedes, sobre la historia del Imperio Romano, la información que yo les estoy compartiendo en este momento lo saqué de un libro que se encuentra en el Fondo Económico y Nacional que nos está hablando sobre el Imperio Romano, sobre los 5 siglos de auge que tuvo el Imperio Romano y ahí es donde nos explican que ellos tuvieron todos esos avances de los que yo les estoy hablando. Entonces, en ese caso, ustedes se dan cuenta que es que yo no me estoy inventando lo que les estoy diciendo, sino que la información viene de un lugar respaldado por científicos, respaldado, digamos, puede ser una editorial, puede ser una página de internet, pero es un respaldo que yo tengo, es decir, no solo lo digo yo, lo dicen también otras personas y lo dicen inclusive otras personas que conocen del tema. Entonces sí es bueno que ustedes mencionen personas que hablen sobre ese tema. Los que nos hablan, por ejemplo, de Mesopotamia, pues ustedes también pueden hablar. Es que los arqueólogos mencionan tales y tales cosas, o digamos los mismos investigadores sociales afirman estas y estas cosas, y eso se encuentra en esta página de internet y ustedes me ponen ahí la página de internet que consultaron, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos otros argumentos, eso le da peso al de nosotros, ¿sí? Si lo que estamos hablando no lo ha dicho nadie más, eso solamente es una opinión. Pero si ya varias personas han hablado sobre el tema, pues eso ya se llama como un soporte de tesis sobre un tema. ¿Listo? Bueno, el ejemplo entonces, miren que acá nos dicen, las estadísticas muestran en países desarrollados altos índices de escolaridad. Entonces ya no solamente nos están diciendo que la educación es importante, ya nos están diciendo que las estadísticas muestran que justamente los países desarrollados pues son los que han aplicado la educación. ¿Listo? Acuérdense que el ejemplo nos habla sobre la educación.
Y bueno, miren el tablero, chicos. En el tablero ustedes se pueden dar cuenta que están todas las que yo les acabo de mostrar. Miren, esta primera fue la tesis, ¿cierto? La educación es una de las bases del desarrollo de un país, eso ya lo vimos, es la tesis. Aquí vemos cuál es la premisa. Aquí estamos viendo cuál es la, perdón, yo les voy subrayando acá. Entonces, esta de aquí es la tesis, ¿cierto? Miren que en color azul tenemos la premisa, que fue la misma que les señalé. Luego acá en color verde tenemos las garantías, ¿cierto? Aquí en color moradito tenemos el respaldo y esto que está aquí en blanco pues ya son las conclusiones, ¿no? Entonces, sí sucede que nos damos cuenta que al unirlas todas cerramos un documento. ¿Listo? Entonces ya vimos cómo es la estructura física que va a tener el texto, pero miren, esta es la manera correcta para redactar ese documento. ¿Listo? Porque yo no quiero que ustedes me cojan un párrafo de Wikipedia, un párrafo del video, un párrafo de una página, un párrafo por allá de otra página, un párrafo de una enciclopedia y me los juntan y ese es el ensayo. No. ¿Listo? Ya saben, chicos, que está completamente prohibido que ustedes lleguen a copiar un ensayo que esté subido en internet. ¿Listo? No lo pueden hacer. Tienen que hacer pues la lectura, el resumen, el ensayo tiene que ser elaborado por ustedes mismos y tiene que tener muy buena presentación. ¿Listo? Pero sí es importante que conozcan este tipo de cosas pues para saber también de qué manera lo van a implementar en el ensayo que tienen que realizar. ¿Listo? Preguntas hasta acá, chicos. ¿Todo ha quedado claro? Sí, señora, no tengo pregunta. A estudiar y a leer mucho. Exactamente. Señora, señora. Listo, todo muy claro. Bueno, muy bien. Y bueno, chicos, finalmente pues voy a cerrar con otra situación, con otro consejo, y es el hecho de que nosotros no podemos hablar de algo que nosotros no conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a comentar? Si de pronto ustedes han estado juiciosos a las clases y han estado pendientes y de pronto han hecho las preguntas investigando también con internet, pues ustedes ya están un poquito empapados del tema, ¿sí? Pero si ustedes no lo están, si no están, si no han hecho de pronto la respuesta de las preguntas, si de pronto han faltado a clase, si no están muy involucrados con los temas que hemos visto en clase, yo lo que les voy a recomendar es que por favor busquen mucha información sobre los temas, ¿sí? Miren que yo les estoy avisando con bastante tiempo. Nosotros tenemos 2 meses. A partir de este momento, ustedes tienen 2 meses para elaborar el escrito, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes se tomen el tiempo, chicos. Puede ser 1 horita a la semana, 2 horitas a la semana, que ustedes se sienten, que miren un video, que miren un documental, que, por ejemplo, lean una página de internet, que consulten la información de manera correcta, ¿sí? Miren qué tanto es lo que han dicho. Porque aquí también puede haber, y sería muy interesante, una persona que, por ejemplo, leyera muchísimo, investigara muchísimo y que al final de todo me dijera, profe, pues mire que a mí el Imperio Romano tampoco se me hace la gran cosa. Entonces sería muy interesante saber, bueno, ¿y por qué lo piensas? No, profe, es que yo investigué esto, yo pensé esto y realmente yo la conclusión a la que llego es otra, ¿sí? Pero para llegar a ese tipo de conclusiones, uno tiene que tener conocimiento del tema. Ustedes no pueden hablar de algo que ustedes no conocen, ¿sí? Y les va a quedar muy difícil, chicos, si el ensayo toca entregarlo el 15 de noviembre, que ustedes estén el 14 de noviembre a las 11 de la noche haciendo el ensayo y queriendo entender, ¿sí? Tienen que dedicarle tiempo, chicos. No les estoy diciendo de todo el tiempo, todos los días, no, pero siéntense unas horitas, dedíquenle unas horitas al ensayo y miren que también hasta les puede servir a ustedes para su aprendizaje personal. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, esa parte. Ya vamos a cerrar, ya en los minuticos que nos quedan, voy a hacerles énfasis en la parte de las citas,
¿Listo? Porque acuérdense que en el documento que les compartí sobre el ensayo, en la parte final ustedes tienen que mencionar de dónde sacaron la información. ¿Listo? Eso es algo muy importante que tienen que hacer. Entonces acá tengo este esquema, miren que es muy sencillo, dice, pues acá están las citas, ¿cierto? Y nos dice que hay unas citas que son directas y unas citas que son indirectas. Pónganme mucha atención, chicos, porque vamos a tener una diferencia súper sencilla. Las citas directas son las citas que nosotros tomamos cuando son menos de 2 renglones. ¿Listo? Por ejemplo, si yo copié una frase, un renglón, pues es una cita directa. ¿Listo? Marlon, tienes tu micrófono encendido. Gracias. Es una cita directa cuando son 2 rengloncitos. ¿Listo? Cuando son más de 2 renglones, pues es una cita indirecta. ¿Listo? Chicos, apáguenme los micrófonos, porfa. Gracias. Listo, entonces vamos a ver cuáles son las citas directas. Entonces, la directa ya dijimos que es de menos de 2 renglones. Si yo me copié una frase, si yo me copio 2 rengloncitos, si yo me copio 2 renglones, entonces ya es una cita directa. ¿Listo? ¿Cómo la van a colocar? Entonces, dependiendo de dónde lo hayan sacado, porque por ejemplo acá dice apellido, pero lo que yo les decía a ustedes, si lo sacaron de Wikipedia, pues aquí me hacen el favor y colocan Wikipedia. ¿Listo? Pero por ejemplo, si ustedes lo sacaron de un libro y el libro lo escribió un señor que se llama Antonio Gómez, entonces aquí me van a hacer el favor y colocan solamente el apellido, Gómez. ¿Listo? Van a colocar, por favor, también el año en el que sucedieron, pues en el que se escribió eso. Si fue, por ejemplo, el libro de don Antonio Gómez que fue escrito en el 2010, pues ahí ponen 2010. Pero nuevamente, si lo sacaron de Wikipedia, pues tienen que ir a la página y mirar cuándo fue que la página publicó eso. Y no solamente Wikipedia, cualquier página de internet, todas las páginas tienen el año de publicación, entonces ahí lo miran. Y entonces van a colocar esta P que está aquí, pues es como la página, pero solamente funciona para los libros. Entonces, dependiendo del libro, pues van a colocar ahí qué página fue de donde ustedes sacaron la información. ¿Listo? Como les estaba explicando, la cita directa tiene que ser de menos de 2 líneas, menos de 2 renglones. ¿Listo? Y pues miren que acá está el ejemplo. Aquí colocamos entonces, según Venegas, que escribió el libro en el 2004, en la página 55, entonces aquí ya va el ejemplo, ¿listo? El texto es una unidad semántica, bueno, esos son los 2 renglones que copiamos, ¿listo? Pero vamos a ver con las indirectas. Con las indirectas solamente vamos a colocar apellido, año y página, y luego sí va la cita, ¿listo? El ejemplo está aquí abajo. Entonces, nuevamente, como lo hablamos, ¿no? Entonces, tal como afirma Di Trujillo pues es el apellido del autor, 1997, porque escribió el libro en 1997, en la página 93 dice, el verbo es el único núcleo del predicado y en última instancia el núcleo último de la cláusula porque, bueno, ahí está la cita, ¿listo? ¿Sí es claro cómo lo vamos a colocar? El apellido de la persona, el año y la página. Así vamos a colocar una cita cuando estemos cerrando ya la información de nuestro ensayo. Necesito saber si tienen preguntas. ¿Les queda claro el tema del ensayo? ¿Hay algo que tengamos que dialogar sobre esto? Profe, las citas se ponen ya lo último, después de la bibliografía. Puedes colocar la cita tanto ahí mismo, o sea, cuando estés hablando de eso, las puedes colocar ahí como citas o las puedes dejar al final como bibliografías. ¿Listo? Ambas son válidas. Recuerden que en un texto escrito, por ejemplo, como una tesis o algo de más peso, sí somos muy rigurosos con eso. Pero pues para un ensayo, pues podemos ser un poquito más flexibles. Sí es importante que lo señalen, ¿listo? Sí es importante que hayan citas, no importa si es ahí mismo o si es al final, pero no pueden faltar las citas. ¿Ok?
Chicos, el ensayo es para el final del periodo, lo entregan por favor igual con las hojitas de pregunta. Más o menos dentro de un mes voy a volver a hacerles como una explicación cortica nuevamente del ensayo, seleccionen los temas y la siguiente clase vamos a seguir respondiendo las preguntas. ¿Listo? Ya volvemos a nuestra normalidad de las preguntas del módulo. ¿Listo? Ya saben que todos ya vamos llegando a la pregunta 100 para responderlas la próxima clase, ¿ok? Muchas gracias por la asistencia y espero que estén muy bien. Les deseo un excelente sábado. Muchas gracias a usted, profe.